y que pues ahora los investigadores del presente utilizan el concepto de Mesoamérica para hablar de ellos de una manera metodológica. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, vamos a empezar entonces. Dale por favor la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a entender por Mesoamérica? Esto es quizás de la primaria, ¿verdad? Que me acuerdo que, por lo menos en el plan de estudios que poníamos antes, no se enseñaban así cuáles son los límites de Mesoamérica, cuáles son las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Pero bueno, pues a lo mejor, como pues todo era siempre como muy, apréndetelo así, ¿verdad? Y había como poca crítica al respecto. Bueno, a empezar tenemos que decir que Mesoamérica no es o no podemos definirla como una realidad inalterada. Es un concepto que nos ayuda a entender una realidad, pero precisamente pues es eso, es una acuñación artificial que engloba entonces diferentes aspectos de la cultura de los pueblos que habitaron esta macroregión cultural, pero que bueno, evidentemente pues también a lo largo de desde su promulgación en la época de los 40 por Colquipum hasta el presente, pues ha recibido, sobre todo en la última década, bastantes críticas, ¿no? Con respecto a qué tan vigentes son, digamos, a hablar acerca de esta macroárea cultural. Sin embargo, hay elementos que todavía podemos usar para defender la existencia de este concepto. La que sigue, por favor. La diapositiva que sigue. La que sigue, por favor. Sí, básicamente vamos a definir entonces como un área, como una macroárea cultural donde habitan pueblos que tienen una diversidad de lenguas, una diversidad de manifestaciones culturales, pero tienen elementos en común. ¿Verdad? Uno de ellos son los modos de producción basados en la agricultura como principal medio de subsistencia, lo que permitió el desarrollo del urbanismo, ¿verdad? A diferencia de otras regiones más hacia el norte o más hacia el centro, a diferencia de la Amazonía o de la Patagonia, en Mesoamérica es uno de los enclaves donde se desarrolla el urbanismo. Tiene aspectos culturales en común, como el uso de herramientas similares, ¿verdad? El bastón plantador, el telar de cintura, etcétera. Hay una comparación de técnicas constructivas, de arquitectura monumental, hay una forma similar de la visión del trabajo, tienen un desarrollo histórico compartido, ¿verdad? Que eso es como uno de los elementos principales que definen los pueblos que se engloban dentro de esta región. Podemos hablar que comparten una historia en común, y todo ello modeló formas de pensamiento afines, afianzadas a una estructura bastante homogénea, aunque con una gran diversidad de sus manifestaciones. Una de ellas es precisamente la cosmovisión. Y bueno, como vamos a ver, pues la cronología. ¿A qué nos referimos con esto de una estructura bastante homogénea? Digamos que en este aspecto nuclear de la cultura se tienen varios conceptos compartidos, aunque su expresión es diferente, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, las historias sagradas en torno a la aparición del sol, ¿verdad? Por ejemplo, entre los nahuas, Nanahuatzin y Tecusistecas se avientan a una hoguera, ¿verdad? Lo cual da pie al surgimiento de los astros que van a ser el sol y la luna. Entre los mayas quiché, por ejemplo, existe un relato similar. Hay dos hermanos gemelos, Nahuatl y Balanqué. Hacen los señores de Xibalbá una hoguera en el inframundo. Ellos se inmolan ahí y después eso les permite, digamos, como regresar a la vida y convertirse posteriormente en el sol y la luna. Entre los Wixárika, por ejemplo, también hay el relato de que antes de que existiera el sol, se hizo una gran hoguera y se inmoló ahí a un niño, ¿verdad? Que
del cual tenía un hermano, del cual el niño inmolado resultó en el sol y el hermano resultó en el hermano mayor, que es el venado, ¿verdad? Entonces, vemos que a pesar de que existen diferentes versiones de estas historias sagradas, todas comparten elementos estructurales en común. Eso, digamos, sería un breve ejemplo de cómo se configura entonces la unidad ideológica o cosmológica de Mesoamérica. La que sigue, por favor. La que sigue. Eso. También esa es una cosa que ya se ha visto bastante, ¿verdad? Que para el estudio de la Mesoamérica antigua se divide entonces en periodos preclásico, clásico y posclásico, ¿verdad? Que tenemos que entender que tienen hitos culturales e históricos muy concretos en cada una de ellas. El preclásico se define sobre todo por la formación de las primeras sociedades urbanas y de la influencia sobre todo de la cultura olmeca. El periodo clásico va a estar marcado entonces por la hegemonía casi total de Teotihuacán sobre un área cultural, un área que puede ir desde el sur de Coahuila hasta Centroamérica. Y digamos, a la caída de esta urbe hubo el florecimiento de un montón de ciudades emergentes, Xochicalco, Cacaxtla, Teotenango, en el área maya de Axchilán, Monapac, Palenque, Chichen Itzá, Uxmal, etc. Y luego el periodo postclásico, que está definido sobre todo por la hegemonía de la cultura tolteca, ¿verdad? Vamos a encontrar un montón de rasgos de la cultura tolteca en lugares tan lejanos como en Chichen Itzá o en El Salvador, ¿verdad? En Chalchuapa, entre los purépechas de Michoacán, entre los mismos mexicas del centro de México, etc. ¿La que sigue, por favor? Bueno, para el estudio de Mesoamérica también está dividido por áreas, ¿verdad? Esto también nos lo han dicho hasta cansados, de que tenemos entonces un área del centro de México, un área de Oaxaca, un área del Golfo, un área maya, un área que está denominada como Occidente, que en realidad es como echar en el mismo costal un montón de cosas diferentes, ¿verdad? Pero bueno, se ha definido esto así como área de Occidente, el área centroamericana, estuvo definido sobre todo por las culturas mesozoquianas, y un área norteña que sería como la frontera que más fluctuó, ¿verdad? Si bien alcanzó su máxima expansión durante el periodo de la hegemonía teotihuacana, para la época del posclásico, esta frontera se retrae o digamos se diluye más bien por la incursión de los grupos chichimecas que vienen del norte. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, en el presente, en la actualidad, es posible que hablemos de una continuidad mesoamericana en nuestra historia, ¿verdad? Hay diferentes elementos que nos indican que Mesoamérica no se terminó, que la influencia de la cultura mesoamericana no se terminó entonces con la irrupción de los invasores europeos, sino que pasó a una siguiente etapa de vida, ¿verdad? Donde, digamos, evidentemente pues recibe la influencia de la cultura europea, pero se encuentran hasta el día de hoy presentes un montón de elementos que vienen de la Mesoamérica antigua, no solamente en las comunidades indígenas, sino incluso también pues, dentro de las colectividades urbanas, ¿verdad? Que a lo mejor están desvinculadas de la tierra, de la lengua, pero que siguen repitiendo prácticas ancestrales. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos toca, ¿verdad? Es el tema del calendario. La que sigue, por favor. Tenemos que empezar diciendo entonces que el sistema cronológico mesoamericano fue creado a partir del surgimiento de las primeras sociedades sedentarias. Es decir, el sistema que los mexicas empleaban al momento del contacto con los europeos, pues es, digamos, la derivación de los antecesores de este sistema,
pero hay elementos que se mantuvieron como muy firmes y muy constantes en ellos. Generalmente pues se dice que los olmecas son la cultura madre, ¿verdad? Una cosa que también nos han repetido hasta el cansancio. Y bueno, efectivamente algunos de los primeros indicios del calendario vienen precisamente de la cultura olmeca, a los cuales se piensa que son, que tuvieron un habla similar al mije, al zoque y al popoluca. Pero también los primeros indicios del uso del calendario aparecen en los valles centrales de Oaxaca. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, digamos, para el momento de máximo esplendor del sistema cronológico mesoamericano tenemos varias formas de contar el tiempo. Quizás la que más sobresale por su permanencia, por su conservadurismo, ¿verdad? Por su resistencia a los cambios históricos, es del ciclo de 260 días, el cual se conoce entre los nahuas como Tonalpohualli, entre los quiché como Cholquij, entre los mayas de Yucatán como Chuniquín, ¿verdad? Este término de Tzolquín es en realidad un neologismo, es un término acuñado en 1921 por William Gates. Entonces, es una forma en que hablamos ahora de este calendario, pero no sabemos si en realidad se llamaba así en la antigüedad. Como Pijé entre los zapotecos, etc. También, obviamente, el ciclo de 365 días, que se acerca al año solar. Tenemos además, digamos, de manera repetida, un ciclo de 9 días, al cual pues, se le ha denominado como Señores de la Noche, que es una especie de semana de 9 días. Tenemos presentes, por lo menos en las inscripciones de los mayas, un ciclo de lunaciones que abarca periodos de 29 y de 30 días. Luego, digamos, una invención de los mijesoquianos, pero que después retoman con más fuerza los mayas, es la invención de una cuenta larga, la cual está basada en submúltiplos y múltiplos del ciclo de 360 días, y que servía para ubicar en el tiempo largo un acontecimiento histórico concreto, a partir de una fecha era. Como nosotros, por ejemplo, que tenemos como fecha era el nacimiento o el supuesto nacimiento de Cristo, ¿verdad? Para los que diseñaron la cuenta larga, el principio, su fecha era el inicio de nuestra era, que estaba ubicada según los investigadores en el 3103 o 3114 antes de Cristo, más o menos hace más de 5000 años. Tenemos también ciclos dedicados a diferentes astros, ¿verdad? Como Venus, el cual pues se tiene el registro en el códice de un ciclo de 584 días, un ciclo que también usaron frecuentemente los mayas de 819 días, y el ciclo de 18.720 días, o rueda de los años, ¿verdad? Que determina, bueno, que quizás su ceremonia más emblemática para los pueblos mesoamericanos del posclásico es el encendido del fuego nuevo. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, entonces vamos a abordar primeramente este término de los 260 días, ¿verdad? Entonces, para hablar de día no solamente como una medida de tiempo, sino también para hablar de las cualidades que tenían los días en este ciclo, vamos a hablar de tonales entonces, el término que se puede traducir como irradiación. Es un término derivado del verbo tona que significa irradiar. Por ejemplo, algunos sustantivos construidos a partir de tona aparecen en las fuentes antiguas con los siguientes significados, como irradiación, calor solar, estío, día, signo del día, destino de la persona por el día en que nace, alma, espíritu, cosa que está destinada o es propiedad de determinada persona. Esto según el trabajo de Roberto Martínez González. La que sigue, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de
compuestos con la raíz tona, ¿verdad? Tonatiuh, el que hace la irradiación, tonalpuhualli, cuenta de las irradiaciones, tonalama, que es el papel o libro de las irradiaciones. La que sigue, por favor. Entonces, esto, la que sigue, ya es como de que todo el mundo aquí se lo sabe de seguro, ¿no? Tenemos entonces este sistema dividido en 20 tonaltin, ¿verdad? En 20 nombres de los días, los cuales se van a combinar por 13 numerales. Como el mínimo común múltiplo entre la cifra 20 y 13 es 260, entonces pasarán 260 combinaciones antes de que se vuelva a repetir el ciclo. ¿La que sigue? Estos son los ejemplos de los días entre los mayas, ¿verdad? Para que no se nos vaya el tiempo, es nada más ilustrativo, nos vamos a detener en eso. La que sigue. Tenemos los nombres de los días en el calendario zapoteco, en el Quijén. La que sigue. Aquí hice una tabla comparativa entre los equivalentes de los nombres de los días entre el sistema quiché, entre el mayatán, ¿verdad? Que es el maya yucateco, y que es como el más conocido para las fuentes que hablan sobre el calendario entre los mayas y sus equivalentes en el náhuatl. Les digo que esto es meramente ilustrativo, no nos vamos a detener aquí para no menos el tiempo. La que sigue, por favor. Y bueno, como les digo, entonces se combinan con 13 numerales. Nosotros estamos muy acostumbrados a entender la numeración mesoamericana con el sistema de puntos y barras. Sin embargo, tenemos que decir que este sistema, aunque era ampliamente usado en toda Mesoamérica durante el periodo clásico, el paso del clásico al posclásico marcó una diferenciación en el registro. Entonces, por ejemplo, ya para la época de los mexicas, los numerales que acompañan a los días se van acompañando únicamente de bolitas, ya no del sistema de punto y barra. Pervivió, digamos, en el área maya, pero ya para los registros del centro, los últimos registros del centro de México, solamente se utilizan los puntos. Sigue, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos un engranaje, una imagen clásica, ¿verdad? Que nos ayuda a entender cómo se van combinando estos 20 tonaltin con los 13 numerales. La que sigue, por favor. Y así aparecen entonces en las fuentes coloniales, ¿verdad? Digamos, ambos, tanto numeral como tonal, representan una unidad, ¿verdad? No se puede hablar entonces como de la influencia por separado solo de un día o solamente de un numeral, sino se tiene que entender siempre de manera conjugada. Y bueno, el numeral no califica al día, ¿verdad? Es decir, no sirve para contar el número de cosas que implica el día, sino son dos cosas aparte. Por ejemplo, lámina del códice Maglavichiano tiene el día 9 Miquistli, ¿verdad? Pero entonces eso significa 9 muertes, no 9 muertes, ¿verdad? O no 10 venados o 11 conejos, sino que el numeral tiene un carácter propio, el tonal tiene un carácter propio. El que sigue, por favor. Entonces, esta laminita pues ya es bastante conocida por ustedes, ¿verdad? Donde se representan las 260 combinaciones de este sistema. La que sigue. La que sigue. Vamos a darle más para adelante. Bueno, entonces aquí pusimos una animación en la manera ilustrativa para que vean cómo se van construyendo, ¿verdad? El número 1 se combina entonces con el primer día de la cuenta, en este caso en maya, ¿verdad? Un mish, dos ik, tres apar, patucar, y luego hasta llegar al número 13, que es el día B. Como nada más se pueden contar 13 numerales, entonces el siguiente numeral va a ser 1, pero la cuenta de los días no se acaba. Por eso el día que sigue no es otra vez un imish, sino uno ish. Luego 2 men, 3 kit, 8 kaban, 5 snap, 6 kawak, 7 hau.
y luego se vuelve a repetir, entonces vuelve a dar la vuelta estos 20 días, pero pues ya con el numeral que va. Entonces quiere decir que ambas cuentas, la de los numerales y los tonales, corren de manera independiente una del otro, pero siempre conjugadas. La que sigue. La que sigue, vamos a darle, creo que esta animación está un poquito larga. Denle más adelante, por favor. Más adelante, por favor. Bueno, y entonces sí, sigue su camino, sigue su recorrido, ¿verdad? Hasta completar los 260 días. Perdón que los aburra con esto, ya sé que todo el mundo lo domina a la perfección, pero bueno, es, digamos, necesario siempre hacer como pauta o hincapié en estos detalles. La que sigue, ahora sí. La que sigue, bueno, una de nuestras, gracias, mi amor, una de las primeras manifestaciones que tenemos o más bien la manifestación más temprana que se conoce hasta el momento, ¿verdad? De este sistema de 260 días se encuentra en un pequeño sitio que se encuentra en el Valle de Etla, en Oaxaca, que es San José Mogote. Esta lápida que se encuentra en el Museo Comunitario está fechada más o menos entre los años 700 y 500 antes de Cristo. Y pues representa a un personaje que, si ven entre sus piernas, tiene su nombre calendárico, ¿verdad? Que se presume que pudiera haber sido un movimiento. En realidad no conocemos completamente a la perfección los glifos del preclásico para este momento, pero por contexto, ¿verdad?, de imágenes posteriores podemos inferir entonces que se trata de un día entonces del Pijé o de la cuenta de 260 días. Hay que pensar, sin embargo, que para que aparezcan estas inscripciones en monumentos de piedra, quizás debieron haberse desarrollado cientos de años antes, ¿verdad? Y que debieron haber estado sobre soportes que ya no llegaron a nuestro tiempo, quizás por lo endebles, ¿verdad? Si estaban sobre papel o sobre madera, pues ya no pudieron llegar a nosotros, pero digamos, evidentemente para cuando ya se estaban plasmando sobre piedra era porque el sistema ya estaba bien consolidado. ¿El que sigue? Tenemos otro ejemplo temprano, ¿verdad?, de un día de esta cuenta, es el estelado de Chiapa de Corzo, que corresponde al año 36 a.C., que es posiblemente un día caña, ¿verdad? La que sigue. Tenemos, por ejemplo, también para el 146 a.C., en el sitio de Caminalcuyú, que se encuentra en lo que ahora es la capital de Guatemala, estas inscripciones que ya tienen, digamos, bien definidas las características que van a tener los cartuchos de los días, por lo menos para la cultura maya, ¿verdad? Que es esta, si se fijan en la parte inferior, hay, digamos, como la cabeza de un animalito que está encerrada como dentro de un cuadrete, y después tiene hacia abajo una especie como de tres elementos que parecieran como que escurre algo, ¿verdad? Esa es la preconfiguración del cartucho que va a definir los glifos del calendario de 260 días en años posteriores. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los posibles orígenes de la cuenta de 260 días? Esto, ¿por qué viene a colación? Porque ninguna cultura del mundo desarrolló una cuenta del tiempo similar, ¿verdad? Todas las culturas del mundo en la antigüedad que tuvieron algún conocimiento calendárico, bueno, pues definieron la duración del año alrededor de los 365 días, pero ninguna otra cultura tuvo una cuenta de tiempo de 260 días. Y esto ha intrigado desde la época del contacto, ¿verdad? Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún decía que como ningún pueblo del viejo mundo tenía un calendario similar, entonces debe haber estado inspirado por el diablo, ¿verdad?
pero digamos, pues sí, efectivamente Mesoamérica tiene la particularidad de que es el único lugar donde se desarrolla una cuenta similar. ¿Cuál es la explicación de estos 260 días? Bueno, hay posibles causas astronómicas, causas aritméticas, causas biológicas o una combinación de las anteriores. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Una posible causa astronómica tiene que ver con este fenómeno del cenit del Sol en el paralelo cercano a los 15 grados. Como sabemos, bueno, en las áreas entre los trópicos, el Sol llega a su cenit, que es su momento más alto en que se encuentra en la bóveda celeste, solamente 2 días en el año. Y estos días pues, van a cambiar con respecto al paralelo donde nos encontremos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de aquí es en mayo y el 26 de julio, ¿verdad? Que es 17 de mayo y 26 de julio, me parece aquí. Pero bueno, cercano al paralelo 15 grados, estos fenómenos se dan el 30 de abril y el 13 de agosto. Del 30 de abril al 13 de agosto tenemos 105 días. Y luego del 13 de agosto al siguiente 30 de abril tenemos 260 días. Entonces, es posible que este fenómeno haya dado origen a la relevancia de la cuenta de 260 días. Tenemos sobre este paralelo 15 grados dos ciudades mesoamericanas importantes. Una es Izapa, que está cercana a Tapachula, ¿verdad? Y la otra es Copán, en Honduras. ¿La que sigue? Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Izapa de tradición mijezoquiana y Copán eminentemente maya. La que sigue. Bueno, ese es un esquema de esto que les hablo del cenit del Sol. La que sigue. Otro posible evento astronómico que defina la importancia de los 260 días es el ciclo de visibilidad de Venus, que más o menos en promedio ocupa 263 días. Ya saben que como es un planeta interior, entonces hay veces que lo vemos y hay veces que no lo vemos, ¿verdad? Lo podemos ver como tu estrella de la mañana, 263 días en promedio, porque son variables el número de días. Luego desaparece y luego vuelve a aparecer como estrella de la tarde, 263 días, y luego desaparece y así se va moviendo Venus. La que sigue, por favor. Bueno, entre los pueblos mayas de Guatemala, la idea que más fuerza tiene es que el periodo de 260 días se refiere al periodo de la gestación humana. En la medicina moderna, bueno, está definido en 273 días, pero pues recordemos que todas estas son cifras promedio, ¿verdad? Porque pues en realidad el organismo no es exactamente como relojitos, ¿verdad? Entonces siempre que se pronostica el nacimiento de un bebé, pues se da, digamos, una fecha promedio, la cual puede tener más o menos 15 días de tolerancia, ¿verdad? Entonces, bueno, si para nosotros es 273, para los mayas de la actualidad, la cifra ideal en que se gesta un ser humano son 260 días. ¿La que sigue? La cual se asemeja a la variedad del maíz que se siembra en los altos de Guatemala, a el promedio de días que ocurren desde la siembra hasta la cosecha, ¿verdad? Esto es una cosa que en la cosmovisión fortalece la idea de que el hombre está hecho de maíz, ¿verdad? Porque se gesta en el mismo periodo de tiempo. La que sigue. Y bueno, pues también el 260, como les digo, pues es el resultado de la combinación de los factores numéricos 20 y 13, los cuales también se encuentran en el cuerpo humano. Los 20 dedos, bueno, por ejemplo, en las lenguas mayas, para referirse al número 20 se dice Junguinik o Junguinac, ¿verdad? Que significa una persona. Y el número 13, que se puede encontrar representado en las 13 articulaciones mayores del cuerpo humano. Entonces, por un lado o por otro, para lo menos para los pueblos que conservan esta cuenta en la actualidad, el ciclo de 260 días tiene un carácter eminentemente antropométrico. O sea, está conceptualizado o construido a partir de una apreciación del cuerpo. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el calendario solar? ¿La que sigue? En Mesoamérica, bueno, el
Evidentemente se conocía el trayecto del Sol alrededor de la órbita del Sol, porque, digamos, si vemos la salida y el ocaso del Sol durante todo un año, vemos que se va desplazando, ¿verdad? Y que a lo largo de 365 días llega a un mismo punto. Es así como, pues, los pueblos de la antigüedad llegaron a la conclusión de la duración del año solar, la que sigue. Sin embargo, entre los pueblos antiguos tenemos dos tipos de medición del año. Una es el año vago, ¿verdad? Que en el viejo mundo es el nombre que se refiere al año de 365 días, que no mide, digamos, la fracción de día que tiene el año trópico real. Como todos ustedes saben, pues el año no dura 365 días justos, sino 365 y un cuarto, ¿verdad? Un poquito menos de un cuarto, punto 24, 22. Entonces, 5 horas 49 minutos, es decir. Quiere decir que si nosotros vamos contando 365 días nada más, vamos acumulando un cuarto de día de desfase. Entonces, al término de 4 años, tenemos un desfase de un día completo. Entonces, este desfase es conocido como año bajo. A pesar de que pensemos que es un año inexacto, en realidad era muy empleado en la antigüedad porque es, digamos, como muy constante, muy armónico, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema egipcio tenía 12 meses de 30 días que completaban 360 días, y al final se le agregaban 5 días. Entonces, las posteriores reformas, ¿verdad?, que vendrían cercanos ya a la fecha cero de la era primero en Egipto, y que después retomaría Julio César, bueno, ya inscriben diferentes duraciones de los meses y todo esto del ajuste cuatrienal, que pues ahora nos da como resultado un año que tiene 30 días, 31 días, y tenemos un mes con 28, que a veces tiene 29, y eso parece un desmadre, ¿verdad? Pero, digamos, pues es el resultado de toda una larga cadena de ajustes. Pero en realidad, en la época antigua, pues la forma de medir el tiempo que rifaba, por así decir, estaba dado a través del calendario egipcio. Tanto así que, por ejemplo, Copérnico lo usa para sus tratados, y de hecho, todavía en Irán y en Armenia y en algunas comunidades zoroastristas lo siguen empleando hasta la actualidad. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, el año solar trópico, digamos entonces, como les decimos, que tiene esta duración de 365.2422 días, lo cual solamente sirve para cálculos especializados. Civilmente no nos sirve, tanto que tenemos que recurrir a un ajuste cuatrienal, ¿verdad? Pero no celebramos Año Nuevo con la fracción, sino esperamos a que la fracción sume un número entero. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el año mesoamericano? Por lo menos lo que tenemos registro para la cultura maya, para las inscripciones mijesoquianas, es que el año mesoamericano de 365 días equivale a un año vago. Es decir, se parece más al calendario egipcio, que tiene 365 días cerrados. Y es muy probable que para la mayoría de los pueblos nahuas también fuera la duración real. En agua desconocido como Xiwe, que significa hierba turquesa, Hab en la península, que significa lluvia, ¿verdad? En quiché se le llama Hunapu, que también significa como una lluvia, ¿verdad? Lo que nos da idea de que conceptualmente está relacionado al ciclo estacional. Sin embargo, hay que puntualizar que no hay evidencia de que los pueblos o la mayoría
mayoría de los pueblos mesoamericanos hicieran cálculos cronológicos con números fraccionarios. Eso es una cosa importante de la matemática mesoamericana. Sí es exacta, pero encuentran otro tipo de soluciones para correlacionar o reajustarse a números difíciles. Pero no se recurre, o no hay evidencia de que se recurran los números fraccionarios. Y bueno, eso es una constancia de las inscripciones, tanto mayas como olmecas, que nos deja ver que el ciclo tenía 365 días cerrados. La que sigue, así. Entonces, este año mesoamericano, ¿verdad? Está dividido, como saben, en 18 grupos de 20 días, más un pequeño periodo de 5 días que se agrega al final. Bueno, entre los mayas se le llamaba, entre los mayas de Yucatán se le llamaba Guayer, entre los nahuas se le llamaba Nemontemi, entre los quichés se le llamaba Tzapiquij, etc. El periodo, ¿verdad?, que este de los 365 días, se nombra por medio de 4 días del Tonalpohualli, bueno, de la cuenta de 260 días, en combinación con 13 numerales, dando 52 posibles nombres para los años, periodo que se le conoce como Shirmopi. La que sigue. Bueno, aquí tenemos la forma en que están estructurados, también nos lo vamos a brincar porque ya seguramente todos lo dominan. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, tenemos una forma de que se cuentan los días en ese sistema, es diciendo el número de día dentro de la veintena. Por ejemplo, uno POC, dos POC, o uno Yosquín, dos Yosquín, o por ejemplo para el calendario náhuatl, pues no sé, 10 de Paquetzalistli, 11 de Paquetzalistli, 12 de Paquetzalistli, etc. Vamos a marcarnos esto. La que sigue, por favor. Bueno, ya ahí vamos viendo la sumatoria entonces de los días, hasta que, digamos, el último grupo, que es el de 18, el grupo número 18, ¿verdad?, suma 360 días y, bueno, tenemos este pequeño periodo de 5 días al final para completar los 365 días. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, esta configuración del año entonces crea 18 grupos que fueron teniendo sus nombres y que después se le va a llamar Zempoalapuhualli, ¿verdad?, la cuenta de las veintenas. Aquí son pues bien conocidas por ustedes los nombres de las veintenas hacia la época de los mexicas. La que sigue. Estas son los nombres y los glifos para las veintenas en los mayas. La que sigue. Habría que decir, bueno, aquí para los mayas que en el periodo clásico no se contaban del 1 al 20, sino del 0 al 19. Entonces, si la primera veintena era Pop, entonces en vez de decir primer día de Pop, se decía asiento de Pop. Y después el segundo día de la veintena era 1 Pop. El tercero 2 Pop. Así hasta que el día número 20 de esta veintena era 19 de Pop. Y después, al comenzar la siguiente veintena, era asiento de Pop, ¿verdad? Y así se iba indefinidamente. ¿Qué son los que conocemos como días nominales o cargadores de los años? Entonces son los días del Tonalpohualli que le dan nombre al Shib. Estamos hablando en este caso de términos en náhuatl, ¿verdad? Lo que se denomina como Xutonalpi en náhuatl, ¿no? El tonali del año. Entre los quichés se le dice mam, o digamos con el préstamo castellanizado de alcatel, para los que siguen este calendario en la actualidad. Entonces, como en este año 365 de acá en 18 veintenas y hay un sobrante de 5 días, los nombres de los días que fungen como cargadores de los años están a 5 días de distancia uno del otro. La que sigue, por favor. También, como en 365 días hay 28 periodos de 13 días y sobra un día, por eso el numeral que acompaña al cargador se recorre una unidad cada año, ¿verdad? Por eso tenemos entonces año 1 carrizo, 2 pedernal, 3 casa, 4 conejo, etc. No hay evidencias contundentes para afirmar la existencia de días sin nombre, digo, porque pues
hay que decir que hay una buena parte de investigadores que todavía defienden la existencia de una especie de día bisiesto para que recalibraba o que reajustaba el año para que se asemejara a la duración del año trópico real. Tampoco tenemos evidencia de tonales duplicados, ¿verdad? Que son las propuestas que ha dado, por ejemplo, Víctor Castillo y Rafael Tena, ni tampoco tenemos secuencias de tonal separados para los días sobrantes del año, por lo menos en lo que tenemos de las inscripciones. La que sigue, por favor. Bueno, también esto es muy conocido por ustedes. Para los nahuas, pues estos son los cargadores de los años, ¿verdad? Los días Toshki, Aka, Tecpa, Tikal. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, a la secuencia podemos empezar en 1 Toshki, 2 Aka, 3 Tecpa, 4 Kali, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 52 combinaciones. La que sigue. Bueno, si acomodamos los días en este orden, podremos ver en el cuadrito amarillo cuál es el grupo de días que fungen para los nahuas del posclásico, entonces como cargadores de los años. Habría que decir que, por ejemplo, para los mayas del clásico, el grupo de cargadores que más imperó es precisamente los equivalentes al día Hecat, Mazat, Marinal y Yoli. Estos grupos de cargadores también los tuvieron los teotihuacanos y los herederos de ese sistema fueron los tlapanecos de la montaña de Guerrero, los cuales, si vemos el códice Azoyú, por ejemplo, sus anales están representados con estos cargadores de los años. Después ahí ocurrió un asunto que los mayas de Palenque fueron los que llegaron a meter un poco un cambio, cambiaron a otro sistema de cargadores similares a los nahuas. Y después los mayas del posclásico de la península de Yucatán utilizaron otro sistema de cargadores, los equivalentes a los días Pespalin, Ad, Ocelot y Quiahuitl. Entonces quiere decir que para los diferentes pueblos mesoamericanos tenían como opción poder ocupar diferentes grupos de cargadores de los años o de días nominales. La que sigue. Entonces, bueno, vamos a llamar entonces, según la clasificación de Edmondson, como tipo 1 a los cargadores que sean lagarto, muerte, monis o pilote, de los que no se tiene evidencia que ningún pueblo mesoamericano usó. Pero, por ejemplo, el tipo 2, viento, venado, hierba, temblor, fueron utilizados tanto por los teotihuacanos como por los mayas del periodo clásico. Y es el que siguen usando los grupos quiché de la actualidad, aunque con 40 días de diferencia con respecto a los mayas de la antigüedad. El grupo 3, que es el caza, conejo, caña y pedernal, que es el más difundido hacia el occidente del istmo de Tehuantepec, pero no, digamos, el único. Y después tenemos este otro grupo 4, lagartija, agua, tigre y lluvia, que les digo que fue ocupado por los mayas de la península durante la época ya cercana al contacto con los españoles. Finalmente, el grupo culebra, perra, águila, flor, tampoco no se tiene registro que algún grupo lo utilizara. La que sigue, por favor. Aquí vamos a verlos en la cuenta maya, la que sigue. Bueno, entonces, los mayas tuvieron a lo largo de su historia, como les digo, diferentes cargadores. Por ejemplo, el calendario que se define como de Tikal, ¿verdad? Que es usaron los mayas del clásico, era tipo 2, que ya vimos cuáles son los días que involucran el tipo 2. El calendario de Palenque era tipo 3. Después hubo una pequeña disociación con un calendario que se ha denominado como PUC o de Campeche, que era tipo 4. Luego el calendario de Mayapán, que era como